Hola, mi nombre es Yamilet Castillo Arias, estudiante de la Universidad Politécnica del Golfo de México y curso el segundo cuatrimestre de la carrera Ingeniería Financiera. Y en este video les hablaré sobre el tema de política fiscal en México. Como mencioné, les voy a hablar sobre el tema de política fiscal, que son las políticas fiscales. Es una política económica que usa el gasto público y los impuestos como variables de control para asegurar y mantener la estabilidad económica. Es el medio por el cual un gobierno ajusta sus niveles de gastos con el fin de controlar e influir en la economía en un país. Esta consiste en modificar los gastos públicos o los impuestos. Son estrategias que el Estado implementa para generar tanto recursos como nuevas formas de administrar estos recursos de manera eficiente. En sí son las medidas implementadas por el gobierno nacional tendiente a encauzar la economía hasta ciertos objetivos o ciertas metas que se trazan en el plan de desarrollo. La política fiscal hace referencia a tres elementos específicos. El primero es la administración de los ingresos, la administración de los gastos y el financiamiento del sector público. En el uso de los gastos públicos y la recolección de impuestos destinadas a influir inmediatamente en la economía y en la sociedad, por lo cual la política fiscal se refiere a ese efecto global de los resultados de los presupuestos en la actividad económica. Bueno, como he mencionado, son estrategias que implementa el gobierno para mantener la economía a flote y poder controlar variables macroeconómicas que inciden directamente en la sociedad. Hay tipos o formas de las políticas fiscales que debemos identificar. El primer tipo es política fiscal expansiva y el segundo es política fiscal restrictiva. Yo les voy a mencionar en qué consiste cada una de ellas. El primer tipo de política fiscal es la expansiva. Cuando hablamos de la política fiscal expansiva, estamos hablando de que ésta está enfocada al aumento neto público. ¿Mediante qué? Mediante el aumento del gasto público y la disminución de la recaudación, o sea, a la disminución de los impuestos. La política fiscal expansiva busca estimular el crecimiento en la economía, o sea, la política expansiva es una política de estímulo directamente a la economía. Se desarrolla a través del aumento en el gasto público y a su vez en la disminución de los impuestos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de conseguir un aumento en el consumo y un aumento en la inversión que tiene en el país. Entonces, ¿qué persiguen estos dos elementos? Persiguen generar un aumento de la demanda agregada y un aumento de la producción de un país. ¿Con qué fin? Con el fin de generar un aumento en el empleo. Este siguiente tipo de política fiscal es la restrictiva o contractiva. Podríamos decir que esta política es prácticamente lo opuesto a la expansiva. Si la anterior política buscaba aumentar el gasto, esta como tal lo que busca es reducir el gasto. Si lo que busca es reducir los impuestos, lo que busca esta política como tal es aumentar los impuestos, por lo cual podríamos decir que la política fiscal restrictiva se produce cuando el gasto del gobierno se reduce, bien sea gracias a una mayor recaudación fiscal o a una reducción del gasto público. Se generan estrategias para aumentar el recaudo por medio de impuestos y otros. Entonces podríamos indicar que el objetivo principal es controlar la demanda agregada y así provocar un descenso de los precios. Lo que busca es disminuir la inflación o controlar la inflación. Cuando hablamos de la política fiscal
fiscal restrictiva, hablamos de que ya no se busca que el gasto público aumente, sino buscamos la disminución del gasto público. De igual forma, buscamos que aumenten los impuestos que cobra el Estado dentro de la sociedad. ¿Con qué fin? Con el fin de conseguir una disminución del consumo y la inversión que repercuta directamente a una disminución de la demanda agregada y la producción, con el objetivo final de lograr la disminución generalizada de precios de una sociedad. Bueno, en sí es igual controlar la inflación. El gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, trabaja activamente en la definición e implementación de políticas fiscales enfocadas a buscar equilibrios en los programas de gastos e ingresos del gobierno. Gracias a esta política fiscal y a los esfuerzos por ampliar la base de contribuyentes y hacer más eficientes los sistemas recaudatorios, México ha venido aumentando consistentemente su recaudación fiscal y reduciendo su dependencia a los ingresos petroleros durante los últimos años. En este sentido, se propone un superávit primario del 0% del Producto Interno Bruto para este año. Aquí se muestra una gráfica de los ingresos del sector público en lo que respecta al gasto. Se ha venido trabajando para orientar los recursos públicos al logro de resultados, lo anterior con el objetivo de tener un mayor impacto en el bienestar de la población y hacer uso eficiente del gasto público a través del manejo responsable y prudente de las finanzas públicas. Asimismo, México tiene una administración sólida y prudente de su deuda pública basada en la diversificación de riesgo y la sostenibilidad. Entonces, actualmente se considera que habrá un crecimiento importante en la producción petrolera y que se logrará contener la inflación, y la mayor parte del presupuesto se irá a los programas sociales. El secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, tiene el compromiso de no incrementar impuestos y fortalecer recaudación fiscal. Asimismo, dijo su objetivo del paquete económico, que son el bienestar social y la generación de empleos y desarrollo para todos los mexicanos. ¿Cómo estaba la política fiscal hace algunos años? Bueno, hace 5 años la política fiscal estaba en riesgo de aumentar el gasto público debido a que el tipo de cambio había incrementado la deuda externa del sector público federal, el gasto presupuestario y otros gastos no relacionados a la política fiscal dispararon el balance. En ese año, la depreciación del tipo de cambio contribuyó al incremento en la deuda externa del sector público federal, procurando que la política fiscal expansiva consiguiera resultados muy modestos para el crecimiento. En Estados Unidos, las políticas fiscales se encuentran con un mercado laboral prácticamente en pleno empleo, una distensión de las disputas comerciales que mantiene con China y una política monetaria en terreno neutral. Se podría decir que en Estados Unidos está en un momento dulce, pero también hay riesgos latentes que pueda afectar a la buena marcha de la actividad que están pasando. Para concluir este video, la política fiscal es una disciplina de la política económica, como ya he estado mencionando. Está centrada en la gestión de los recursos de un Estado y en su administración. Está en manos del gobierno del país, quien controla los niveles de gastos e ingresos mediante variables como son los impuestos y el gasto público, para mantener un nivel de estabilidad en los países. Entonces, este estudia el presupuesto del Estado, analiza tanto la recaudación tributaria como el gasto público y se enfoca en que estas acciones se hagan de forma transparente.
Para que la política fiscal contribuya a la ciudadanía y goce de una vida plena, se deben lograr empleo suficiente y un crecimiento económico sostenible. La política fiscal es uno de los más importantes instrumentos con los que cuenta el Estado para incidir a la economía, y creo que correctamente se ha planteado que de modo inmediato pueda usarse para alentar el crecimiento, claro, sin regresar a los tiempos de los déficits públicos inmanejables. Mi propuesta sería la siguiente: seguir con una política fiscal responsable y consistente para que en los próximos años sigan construyendo finanzas públicas más sólidas, para que eso nos permita enfrentar no solamente necesidades internas, sino también enfrentar los conflictos internacionales, y para que nos beneficie tanto a nosotros, tanto igual al gobierno.